La vida es una mierda y me siento tan triste, perdida sin consuelo. No saldré de esta casa, nunca me he sentido así. No sé lo que me pasa, me falta algo dentro, lo que nunca me diste. Necesito entenderlo, necesito entenderlo y subirme a la bolloneta. Por eso denle tres. Bolloneta. Porque también. Bolloneta. Hola. Soy Andrea, vengo por el libro. Sube. Hola. Hola. Hay otra chica que también viene. Si no te importa, le esperamos. Tienes más de uno, ¿no? Pero ¿cómo carajo entraste si yo no... El poder de la mente, hermana. ¿Y los libros? Tengo un poco de prisa. Pues yo aquí sentada estoy divinamente, ¿eh? Es más, me voy a hidratar esta piel de melocotón. Les voy a ser sincera. No hay tal libro. Les pedí que vengan porque les quiero proponer algo. Vale, es la primera vez que me proponen un trío. Conmigo no cuentes. A mí esas cosas no me gustan. Que no es un trío. No es un trío. Te doy el libro con la condición de que te quedes y me escuches. Es un minuto. Vale, tías, yo realmente no puedo porque es que tengo novia. ¿Tú también estás tan desesperada por superar tu bollodrama? Hombre, no tanto como ella, ¿eh? Pero sí. ¿Quién te crees que eres para hablarnos así? Que estoy en la mierda igual que ustedes. A ver. Quiero hacer terapia. Pero es muy caro y no me lo puedo permitir. Creo que no hace falta que te montes un trío para sentirte mejor. O bueno, quizás sí. Que no es un trío. Denme 2 minutos y yo se los explico, ¿ok? Después se pueden ir. Vale, tía, pues bueno, tienes unas patatillas o unas cervezas o algo. ¿Sí? Andrea, ¿no para ti? No. Vale. Soy la novia número 2 de mi novia. Tiene 5. Enhorabuena. Gracias. Andrea... Rosa... Voy. ¿En serio? Un pañuelo de Beyoncé. Me tocó en la tómbola de mi pueblo. Lo que pasa es que está como un poco desgastado por aquí. Porque lo Pero no queremos detalles. Por favor, cuéntanos lo tuyo y acaba con este martirio de una vez. A ver, las tres tenemos algo en común. Estamos pasándolo mal por alguien y nos afecta bastante. Y no tenemos un duro. ¿Cómo estás tan segura? ¿Cómo superar un bollodrama de segunda mano? ¿Y qué? Pues que Einstein nos ha pillado, tía. O sea, despechadas nivel Shakira. ¿Y tú qué sabes? Las mujeres somos las de la intuición, ¿no? Miren esto. Van a flipar. Bienvenidos a Experimento 626, una colaboración entre la Universidad de Michigan y la Universidad de Castilla-La Mancha.
Me presento, soy la doctora Conejo y estoy a cargo de este estudio práctico sin precedentes, donde vamos a escoger a 3 sujetos que están pasando por un momento bastante inestable emocionalmente a causa de problemas amorosos y vamos a conseguir que se recuperen en 48 horas, un tiempo récord. Vamos a hacer historia. Un experimento. Una autoterapia intensiva. Entre ellos. Sí, Sin profesionales. con supervisión. ¿De quién? De un profesional. ¿Hay un perro? No. ¿En cuánto tiempo? 2 días. Enteros. 48 horas. 3 fases. No se puede pasar a la siguiente sin haber superado la anterior. ¿Dónde? Originalmente, en una furgoneta. Una furgoneta con perros. Le pedí prestada la furgoneta a mi prima, pero me dijo que no. Así que vamos a tener que conformarnos con esta casa. Ánimo, pero podemos hacer acá. Una furgoneta mental. Qué flipeteos. La bolloneta. Me estoy imaginando una furgoneta llena de perros y humus y muchísimas bolleras. Yo puedo poner el hummus, la comida y todo lo demás. Y aparte, es fin de semana, así que no hay que faltar el trabajo. Yo no soy tan mal como vosotras. ¿Qué haces? Tus energías no dicen lo mismo, ¿eh? Bueno, no, pero definitivamente la que está peor eres tú. ¿Pero de qué vas? Sois un par de locas. A ver, el libro es increíble. Y con el experimento es mucho más efectivo. ¿Es una locura? Sí. Pero yo necesito un cambio en mi vida ya. Si eso me convierte en una loca, átenme, pero soy una loca. Y Rosa, deja de juzgar las energías de los demás, por favor. Deberías empezar tú con no juzgar. ¿Pero tienes otra cosa que hacer este fin de semana? Muchas. No sé, tía, aquí tenemos patatas, tenemos cerveza gratis y probablemente... Y no les va a faltar nada, lo prometo. No les va a faltar nada. ¡El poder de 3! Me pido Paige. Desde luego. El experimento empieza mañana a las 8. Yo sigo pensando que no estoy tan mal como vosotras. Si vienen, que sean convencidas y con ganas de trabajar, ¿ok?